Vamos a sumergirnos hoy en la clave genética 42. Y es que, ¿y si la clave para una vida plena no estuviera en ese futuro que tanto esperamos, sino aquí, en el presente que ya tenemos? Esto es un viaje que va desde la trampa de la expectativa hasta la liberación total de la celebración. Bueno, pues nuestro viaje arranca aquí, en lo que podríamos llamar la estación de la expectativa. Es un lugar que, seamos sinceros, conocemos todos de sobra. Es esa sala de espera mental en la que pasamos muchísimo tiempo, ¿verdad? Siempre convencidos de que el tren de la felicidad está ya a puntito de llegar. Y aquí está el medio de la cuestión, la esencia de ese sueño que nos tiene atrapados, la eterna promesa de que el futuro será mejor. La felicidad siempre parece que está ahí, a la vuelta de la esquina. Es como un horizonte que cuanto más avanzamos, más se aleja, y nos deja siempre en ese estado de casi, pero todavía no. Entonces, ¿cómo salimos de esa estación? Pues la clave está en transformar un patrón que llevamos grabado a fuego en nuestro interior. Vamos a hacerlo recorriendo 3 etapas fundamentales. Primero, la sombra, donde nos enfrentamos a nuestra propia prisión. Después, el don, que es donde aprendemos a soltar las cadenas. Y finalmente, el siddhi, el punto donde alcanzamos la auténtica celebración. Vale, empecemos por el principio, por la trampa. Hablemos de la sombra de la expectativa. Este es el punto de partida, el momento clave en que caemos en la cuenta de que los barrotes de nuestra celda están hechos ni más ni menos que de nuestras propias esperanzas puestas en el futuro. La sombra de la expectativa, en el fondo, es ese hábito, esa manía que tenemos de proyectar lo que queremos en un futuro que no existe. Es como un juego mental que parece inofensivo, ¿verdad? Pero tiene una regla muy clara. Es un juego que nunca se puede ganar. Y claro, esto garantiza una sensación de insatisfacción constante. Esta imagen es que lo clava, lo resume perfectamente. Da exactamente igual si uno espera lo mejor o se prepara para lo peor. En ambos casos, se está viviendo en una película mental, una proyección. Y mientras tanto, la vida real, la de verdad, con todas sus sorpresas y sus infinitas posibilidades, está pasando justo aquí, ahora mismo, y se nos escapa entre los dedos. Pero cuidado, que esto va mucho más allá de tener un mal día. En lo más profundo, la expectativa es un mecanismo de defensa, una forma de evitar pensar en el final. Es nuestra manera de luchar contra esa idea tan incómoda de que todo se acaba. Proyectamos la vida hacia un futuro que nunca llega, para así no tener que mirar de frente la realidad de que nuestro tiempo es limitado. Y este miedo se manifiesta de dos maneras que parecen opuestas pero que en el fondo son la misma moneda. Por un lado, tenemos la naturaleza represiva, la avaricia, esa incapacidad de dejar que las cosas terminen. Es aferrarse al pasado, como quien guarda ropa vieja por si acaso, impidiendo que algo nuevo pueda entrar en el armario. Y por el otro lado, la naturaleza reactiva, la excentricidad, la incapacidad de completar nada. Es saltar de una cosa a otra sin terminar nunca, evitando así el final de un compromiso y, por supuesto, la posibilidad de sentir un fracaso o una pérdida. Vale. Si la expectativa es la prisión, la pregunta es obvia. ¿Cuál es la llave para salir? Pues la respuesta no es una técnica ni una fórmula mágica. Es un arte. El don del desprendimiento. La clave del desprendimiento en realidad es muy simple. Aceptar que la vida es un ciclo. Todo nace, crece y sí, termina, pero termina para dar paso a algo nuevo. La clave genética 42 es, por así decirlo, la gran especialista en cerrar ciclos. Nos enseña a completar las cosas, a terminar bien, a entender que cada final no es una tragedia, sino una pieza necesaria en un engranaje mucho mayor, el anillo de la vida y la muerte. Hablamos del don del desprendimiento. Y, ojo, esto no significa volverse un témpano de hielo, ser indiferente a todo. Es justo lo contrario. Es sentir la vida con toda su intensidad, con cada fibra del ser, pero sin esa tensión, sin esa ansiedad de esperar un resultado concreto. Imagina disfrutar de un baile, sin estar todo el rato pensando en cuándo acabará la canción. Hay una frase genial de Oscar Wilde que dice: «Puedo resistirlo todo excepto la tentación». Y aquí, justo aquí, está la gran paradoja del desprendimiento. No se trata de resistir, de poner muros a las experiencias de la vida. Se trata de rendirse a ellas, de zambullirse de cabeza, de vivirlas al 100%, sin miedo a lo que pueda venir después. Es que el desprendimiento no es algo que se haga, no es un ejercicio de fuerza de voluntad, no se puede forzar. Nace de una confianza profunda en la vida. Cuanto más se deja de luchar contra la corriente, cuanto más se acepta que el río no se puede controlar, más simple y a la vez más poderosa se vuelve la travesía. Es como convertirse a la vez en el escritor de la propia historia y en el personaje que la vive. Y con esto llegamos a la culminación, al estado de conciencia más elevado de esta clave genética. Aquí es donde todo cobra sentido. Es el siddhi de la celebración. Y esta etapa final nos lanza una pregunta que lo puede cambiar todo. A ver,
¿Y si nuestro mayor miedo, el miedo a la muerte, no fuera en realidad una tragedia? ¿Y si fuera el remate de un chiste cósmico que todavía no hemos pillado? El CD es ni más ni menos que celebración. En este estado, esa línea que dibujamos entre la vida y la muerte simplemente se borra, se desvanece. Es darse cuenta de que uno es como el océano y que cada vida es solo una ola que sube y baja. La ola desaparece, sí, pero el océano permanece. Siempre. Y aquí llega la gran revelación, el giro final. Todo ese tiempo en el que uno creía estar despertando, evolucionando, en realidad era parte del sueño. El despertar de verdad no es llegar al final del camino. Es darse cuenta, de golpe, de que nunca hubo un camino. Solo un sueño en el que se caminaba. Pensemos en la vida como si fuera esta serpiente. Al principio, nos identificamos totalmente con nuestra piel, nuestro cuerpo, nuestra historia, nuestro personaje. Luego, con el desprendimiento, empezamos a observar cómo esa piel se cae, ciclo tras ciclo. Y finalmente, con la celebración, llega la revelación final. No somos la piel que se desecha, somos la serpiente infinita y juguetona que sigue y sigue con su danza eterna. Y con esto volvemos al principio, a esa estación de tren. La pregunta final en realidad es para reflexionar. ¿Qué pasaría si dejáramos de esperar al próximo tren y simplemente nos pusiéramos a bailar en el andén? ¿Y si la fiesta no es el destino al que vamos, sino el lugar donde ya estamos, justo aquí y justo ahora? Vale, vamos a desgranar esto porque es fascinante. Cada 7 años, la inmensa mayoría de las células del cuerpo humano mueren y son reemplazadas por otras nuevas. O sea, a nivel puramente biológico, el ser humano que camina hoy por la calle es de hecho una entidad completamente distinta a la que era hace una década. Y sin embargo, a pesar de que estamos diseñados biológicamente para este ciclo constante de final y renacimiento, la humanidad parece vivir aterrorizada ante la idea de que las cosas terminen. Sí, totalmente aterrorizada. Es un miedo visceral. Exacto. Y al meternos de lleno en los documentos de esta inmersión analítica de hoy, vamos a explorar precisamente este misterio. Tenemos sobre la mesa unas notas y un material visual brutal que gira en torno a un sistema llamado las claves genéticas. Y específicamente nos vamos a sumergir en la clave genética 42. Que es una clave muy intensa, fíjate. Muchísimo. La misión de este análisis a fondo es desentrañar cómo nuestra especie lidia con el inicio y sobre todo con el inevitable final de los ciclos vitales. Según estos textos, este viaje tiene una progresión muy concreta y estricta, ¿vale? Comienza en un estado de sufrimiento que llaman la sombra, evoluciona hacia un potencial liberador conocido como el don y culmina en un estado de conciencia loquísimo llamado el Siddhi. Ajá. Y para entender por qué esta progresión es tan vital, primero hay que anclar todo este concepto en la biología. Porque, a ver, estos textos no hablan solo de filosofía abstracta, Para nada. Fisiológicamente, esta clave 42 está ligada a nuestro plexo sacro, que es básicamente el centro neurálgico de nuestros instintos más primarios. Madre mía, los instintos de supervivencia básicos. Eso es. Y también está ligada al aminoácido leucina. Pero el meollo del asunto, y esto es lo que me dejó fascinada al revisar las fuentes, radica en su ubicación dentro del ADN. Forma parte de un grupo codónico, una familia de genes conocida como el anillo de la vida y la muerte. Qué nombre tan dramático, la verdad. Sí, suena a película, pero plantea una premisa mecanicista muy real. Toda la vida celular arranca con la clave 3, que es la inocencia, esa chispa inicial, y termina inexorablemente con nuestra clave de hoy, la 42. Es literalmente el código de cierre. Es el programa que le dice a la célula, y por extensión al ser humano, que es hora de dejar ir. Claro, el momento de apagar las luces. Pero ahí es donde surge el gran conflicto que documentan las notas, porque en lugar de aceptar ese código de cierre natural, la mente humana entra en pánico y se queda atascada. Y esto nos adentra en la primera fase del viaje evolutivo, que es el estado de baja frecuencia de esta clave, su sombra, que el texto denomina expectativa. La famosa expectativa que tanto daño hace. Ya ves, hay una imagen entre las fuentes que ilustra esto a la perfección. Es una fotografía casi melancólica de una mujer sentada sola en el andén de una estación de tren sobre su maleta, mirando al horizonte infinito. Los textos afirman que, psicológicamente, gran parte de la humanidad vive exactamente así. Atrapada en la sala de espera, esperando un tren que, a saber cuándo llega. Exacto.
atrapada en la estación de la expectativa, creyendo ciegamente que el futuro traerá por fin la felicidad, el dinero perfecto o la pareja ideal. Lo fascinante aquí es que la razón por la que esa estación de tren es una trampa tan devastadora, pues tiene una explicación evolutiva. La raíz de esta sombra se encuentra en el neocórtex, la parte más reciente y racional de nuestro cerebro. O sea que es culpa de nuestra propia inteligencia. Totalmente. A diferencia de otros animales que viven puramente en el presente, el neocórtex humano tiene la asombrosa capacidad de conceptualizar el tiempo. Proyecta un pasado, calcula un futuro, y al hacer eso, pues percibe constantemente el tic-tac del reloj. El cerebro se da cuenta de que la decadencia celular, esa muerte de la que hablábamos, es inevitable. Y claro, eso genera una ansiedad de fondo insoportable. Ansiedad pura. Así que, como mecanismo de defensa contra ese miedo a la muerte, la mente fabrica la expectativa. Es la ilusión de que el presente no importa tanto porque el futuro mágicamente nos salvará. A ver, un momento, porque aquí yo, leyendo las notas, tengo que hacer de abogado del diablo. Entiendo la biología del miedo a la muerte, vale, pero tachar la expectativa de sombra como algo malo que nos hace sufrir me parece un poco extremo. ¿Acaso tener expectativas no es simplemente el motor del optimismo humano? Es una buena pregunta, pero... O sea, si la gente no tuviera la expectativa de un futuro mejor, seguiríamos todos viviendo en cuevas. ¿Por qué los textos insisten en que desear un mañana mejor es una trampa mortal? Es que hay una distinción sutil, pero absolutamente crucial. A ver, el anhelo puro, el deseo de construir algo o de experimentar la vida, es natural y muy saludable. La trampa se cierra de golpe cuando ese deseo se enreda con la estructura rígida de la mente. Vale, entiendo, la rigidez. Exacto. La expectativa no es solo desear que algo pase, es la exigencia mental de que la realidad debe ajustarse a un guión predeterminado para que podamos ser felices. Y esto tiene un efecto secundario letal, que es que arranca la consciencia del momento presente. Fíjate, te saca de la hora por completo. Así es. Cuando alguien opera desde la expectativa, ya sea con un optimismo ciego o un pesimismo trágico, su energía vital no está en el ahora. Está hipotecada en un futuro que, francamente, no existe. Madre mía. Eso encaja perfectamente con un meme de internet que hay entre nuestras fuentes, uno buenísimo sobre expectativa versus realidad en la playa. Ah, sí, el de la sopa. Es buenísimo. Ese mismo. La imagen muestra por un lado la expectativa de unas vacaciones idílicas, ya sabes, yates, fiestas deslumbrantes, cuerpos perfectos al sol. Y justo al lado, la cruda realidad, una sola persona sentada en una playa nublada comiendo sopa de un cacharro de metal. Es una imagen muy triste, pero muy cómica a la vez. A simple vista parece un chiste sobre la decepción de la vida, pero si aplicamos lo que dictan las notas estrictamente, la verdadera tragedia no es la playa nublada ni la sopa. La tragedia es que la mente está tan obsesionada con el dichoso yate imaginario que anula por completo la paz real que podría tener en ese momento. Se pierde el sonido de las gaviotas, el mar, todo. Exacto. Ese es el peligro de vivir en esa sala de espera constante. Las expectativas estrechan muchísimo la visión, la limitan a un solo resultado que la mente considera aceptable. Y fíjate, las notas revelan un dato súper revelador sobre la estructura de esta sombra. Su par programado, o sea, la sombra opuesta con la que interactúa en el ADN, es la sombra 32, que es el fracaso. Ostras, expectativa y fracaso van de la mano. Van de la mano. Esto nos dice que en el instante preciso en que la mente empieza a evaluar la vida en términos de cumplir o no cumplir una expectativa, ya se ha caído en la trampa del fracaso. Porque la realidad nunca, o casi nunca, es un calco exacto de la fantasía que nos montamos en la cabeza. Exactamente. La insatisfacción está garantizada desde el minuto 1. Menuda tela. Y las notas van un paso más allá en este análisis, desglosando cómo esta sombra tan paralizante se manifiesta en el comportamiento humano a través de dos naturalezas muy marcadas. Tenemos que hablar de esto, empezando por la naturaleza represiva que el texto clasifica, sorprendentemente, como avaricia. Sí, y no es avaricia de dinero. Eso es, no parece referirse al típico arquetipo del millonario que cuenta monedas en una caja fuerte, sino algo mucho más profundo, más existencial. ¿Cómo opera este mecanismo de avaricia represiva en la psique? Pues, bajo la lupa de esta clave 42, la avaricia es la incapacidad crónica de permitir que las cosas terminen. Es un intento desesperado por acaparar la vida misma.
Quienes operan desde esta naturaleza sienten un terror tan, pero tan profundo al vacío que dejan los ciclos al cerrarse, que se aferran a todo. Intentan congelar el tiempo a la fuerza. Literalmente. Retienen a sus hijos para que no maduren y se vayan de casa, o se obsesionan con cirugías estéticas para aparentar una juventud eterna, o se anclan a un antiguo estatus laboral que ya no existe. Es como, no sé, como intentar retener la respiración indefinidamente para no perder el aire. Evidentemente, al final el cuerpo colapsa. ¡Qué buena analogía! Y la paradoja es súper trágica. Porque al negarse a dejar que las cosas mueran de forma natural, estas personas impiden la regeneración de sus propias vidas. Bloquean de lleno ese ciclo celular de 7 años del que hablabas al principio. Se estancan por completo. Y al hacerlo, paradójicamente, aceleran su propio marchitamiento. Drenan su salud física y emocional arrastrando el peso muerto de estructuras que ya no sirven. Vale, entonces por un lado tenemos esta avaricia represiva que asfixia reteniendo. Pero las fuentes también describen la otra cara de la moneda, la naturaleza reactiva, que llaman excentricidad. Si la naturaleza represiva se niega a soltar el pasado, ¿cómo reacciona la excentricidad ante este pánico a que los ciclos terminen? Pues la excentricidad hace todo lo contrario. Opta por la fuga. Es una estrategia de evasión total. Para evitar el dolor y la desilusión que traen las expectativas cuando las cosas llegan a su fin, la mente reactiva decide directamente no comprometerse con absolutamente nada. O sea, son el rey o la reina de la huida. Exacto. Son individuos que saltan compulsivamente de una relación a otra al primer roce, o que abandonan proyectos o trabajos a la mitad en cuanto la cosa se pone seria. Su mecanismo de defensa es abortar el ciclo antes de que tenga la oportunidad de cerrarse por sí mismo. Básicamente, huyan de la estación de tren antes de que llegue cualquier tren por si acaso se le ha equivocado y sufren. Eso es, pero claro, el precio de esa huida es altísimo. Las notas son muy categóricas en esto, ¿eh? Al romper un ciclo vital de forma prematura, el ser humano queda condenado a repetirlo. ¡Ostras! Ese patrón caduco no desaparece, simplemente reaparece con otra cara, en otra ciudad o con otro jefe. Por eso el texto advierte que estas personas sufren de desastres crónicos en sus finanzas y relaciones. Son como discos rayados. Atrapados en los primeros compases de una canción que jamás terminan de escuchar. Fíjate, si la biología nos empuja hacia este miedo a la muerte y nos encierra ya sea en la avaricia o en la huida constante, ¿cómo logramos escapar de aquí? O sea, ¿cuál es el mecanismo para salir de este laberinto? Esto nos lleva al siguiente peldaño evolutivo que exigen los documentos, que es el don de esta clave, el don del desprendimiento. Un concepto precioso, la verdad. Lo es, pero creo que aquí es vital hacer una aclaración inmensa para la audiencia, porque la palabra desprendimiento o desapego tiene muy mala prensa hoy en día. Muchísima. En nuestra cultura actual el desapego suele confundirse con la apatía o la frialdad. Si conectamos esto con la visión global de la sociedad, se suele imaginar a un asceta recluido en una cueva, una persona endurecida que ha decidido aislarse del mundo para no sufrir. Como si no sintiera nada. Exacto. Pero el verdadero mecanismo del don del desprendimiento, según estas claves, es diametralmente opuesto a la frialdad. De hecho, el desprendimiento es justo lo que permite que el sistema nervioso sienta con la máxima intensidad posible. Se disfruta incluso del acto de estar desapegado. A ver, eso suena un poco contraintuitivo. ¿Cómo es que el hecho de que no te importe el resultado te hace sentir más? Pues porque no es que no te importe, es que desaparece el filtro asfixiante de la expectativa. Cuando la mente deja de exigir que una experiencia sea de una manera concreta, el campo de visión se abre muchísimo. Al no intentar controlar cada detalle, el cuerpo se relaja y se vuelve receptivo a todos los matices del presente. Entras en la experiencia sin armadura. Eso es. Se siente la tristeza, la alegría, el frío o el calor con una nitidez absoluta, simplemente porque no hay una voz interna quejándose todo el rato de que la experiencia no es como debería ser. Claro. Las fuentes ilustran esto de una forma genial con un ejemplo sobre la disciplina rígida. Hablan de cómo ciertos monjes que hacen votos estrictos de celibato, en su afán de forzar el desapego mediante la represión, pues terminan pecando o sucumbiendo a la tentación. Porque la disciplina forzada crea muchísimo más apego, lógicamente. Exacto. El documento de hecho cita esa frase mítica de Oscar Wilde: «Puedo resistirlo todo excepto la tentación». Qué gran verdad. Sí. El argumento aquí es que reprimir un instinto no es desprendimiento,
Es, irónicamente, la forma más brutal de apego, porque la mente está obsesionada 24/7 con aquello que se prohíbe. Reprimir es apretar el puño con todas tus fuerzas. El don del desprendimiento enseña que la solución no es huir de la tentación, sino sumergirse de lleno en la experiencia, pero con las manos abiertas. Me encanta eso de las manos abiertas. Es permitirse entrar en el ciclo de una relación, experimentarlo a fondo y luego, cuando llega la hora del cierre, dejarlo ir con la misma facilidad con la que se entró. Y para lograr ese estado de gracia, las notas ofrecen una metáfora que para mí es el concepto central y más poderoso de todo este texto, la analogía del lector y el escritor. Es una forma brillantísima de aplicar el desprendimiento al día a día. Esa metáfora es clave, porque permite una disociación súper saludable. Para activar este don, uno debe ver su propia vida como si fuera una gran novela. Ajá. Eurialo se asume el rol del escritor o del héroe de la historia. O sea, hay que tomar decisiones, actuar con valentía, amar, sufrir, involucrarse en el mundo. Aquí no hay pasividad ninguna. Pero simultáneamente, y aquí está el giro, se adopta también el rol del lector absorto y fascinado. Ese es el puente hacia la libertad absoluta. Piensa en cuando lees un buen libro. Te preocupas por el protagonista, sufres con él, te alegras de sus victorias. Pero en el fondo sabes que estás sentado en el sofá y que no corres peligro. Exacto. No sientes un peligro existencial real porque sabes que hay un autor detrás o un flujo natural y que la trama tiene un propósito. Al aplicar esto a la psicología, el individuo logra observar su propio dolor, las crisis, los finales de ciclo, con una cierta fascinación objetiva. Confías en el tapiz de eventos de tu vida sin perderte en el drama de los detalles. Totalmente. Se acepta la propia mortalidad y de pronto la vida se simplifica enormemente. Las aguas emocionales, por muy turbulentas que sean, ya no te ahogan, simplemente fluyen y tú las observas. Es como encontrar la paz en el centro mismo del huracán. Saber que este capítulo puede ser un infierno, pero que el libro sigue adelante. Ahora bien, el viaje de esta clave 42 no concluye en la paz del desprendimiento. ¿Qué va? Ni mucho menos. Aquí es donde se pone realmente interesante. Y hay que advertir a quienes nos escuchan que el siguiente paso requiere abandonar casi la cordura tal y como la conocemos. Entramos en la cima espiritual, el estado más elevado que los textos denominan el Siddhi de la celebración. Este salto es espectacular. Para entender cómo se puede pasar del desprendimiento a la celebración cósmica, hay que identificar la sutil limitación que todavía existe en el don. En la metáfora del libro que acabamos de comentar, el lector que observa en paz sigue operando dentro de una dualidad. Claro, sigue habiendo una separación clara. Hay un sujeto que observa y un objeto que es observado. Exactamente. Por muy en paz que estés, tu identidad, el ego, sigue intacta mirando la vida desde una distancia de seguridad. Pero en el Siddhi, esa frontera colapsa. El salto evolutivo es que el observador deja de observar y literalmente se convierte en lo observado. Se trasciende la muerte misma. Las fuentes pintan este colapso de una manera casi aterradora, la verdad. Dicen que alcanzar este nivel se siente literalmente como morir. Toda la identidad que has construido, tu nombre, tu profesión, se desmorona. Y pierde todo su significado, claro. Pero la diferencia con la muerte física es que esta disolución viene acompañada de una risa profunda, una carcajada que sacude el cuerpo desde la fuente misma de la creación. Es el chiste cósmico. Se descubre la profunda falta de sentido de la existencia. Ojo, pero no de forma deprimente, sino que es tan absurdo todo que destruye la necesidad de ser alguien y solo te queda reír. Y para anclar esto tan abstracto, los documentos tiran de dos analogías visuales preciosas. Primero, la imagen del río. Si miras fijamente las corrientes que pasan, percibes el tiempo lineal, el desgaste que aterra a la mente. Pero si relajas la vista y usas la visión periférica... Ah, sí, sientes la atemporalidad. El río ya no va a ninguna parte, simplemente emana desde cada fibra de tu ser. Eres el río fluyendo. Eso es, y la segunda metáfora que mezcla biología y misticismo es visualizar nuestro ADN como una serpiente cósmica infinita. Creemos que somos la piel que la serpiente muda incesantemente. Nos apegamos a esa piel. A nuestros egos y nuestras expectativas. Exacto. Y la broma final del Siddhi es darnos cuenta de que nunca fuimos la piel muerta. Somos la fuerza incesante, somos la serpiente infinita y juguetona. Pero ojo, porque frente a esto, el texto lanza una advertencia sobre la búsqueda espiritual.
Esto plantea una pregunta importante para quien intente alcanzar este estado meditando o con disciplina férrea. El salto al Siddhi no es progreso lineal, no hay disciplina que valga. Es un evento totalmente aleatorio. Es el fin de todos los eventos. Ocurre por puro designio del destino, como el remate de un chiste en el que has estado dormido toda la vida creyendo que evolucionabas y de repente, ¡zas! Te deja en una impotencia absoluta de vivir y morir a la vez, donde la única opción que te queda es, pues, celebrar. ¡Qué barbaridad de viaje! Hemos recorrido todo, desde el sufrimiento de esperar y acaparar de la expectativa y su naturaleza represiva y reactiva, pasando por esa liberación brutal que es el desprendimiento. Y hasta llegar a fundirnos en esa risa cósmica de la celebración. Totalmente. Y para cerrar el círculo de esta inmersión, queremos dejar a la audiencia con una reflexión provocadora basada en el inicio del análisis. Si la ciencia confirma la teoría de los septenios y tenemos un cuerpo celularmente nuevo cada 7 años, la pregunta es, ¿qué expectativa caduca y asfixiante, alojada en un cuerpo que ya ni siquiera existe, se sigue arrastrando hoy? ¿Qué pasaría si simplemente se dejara morir esa expectativa en este preciso instante? Fíjate, qué pregunta tan potente. Y bueno, antes de despedirnos, queremos recordar a quienes escuchan la importancia vital de participar activamente en esta comunidad. Por favor, dejad vuestros likes, compartid vuestros comentarios y contadnos vuestras experiencias sobre cómo lidiáis con los cierres de ciclos en vuestra vida. Nos encanta leeros. Sí, esta interacción es fundamental para que esta valiosísima información sobre las claves genéticas pueda alcanzar y transformar a muchísimas más personas. Un saludo y hasta la próxima inmersión.